Bueno, buenas noches a todas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en este curso del papel de la mujer en la Biblia. Esta es nuestra quinta sesión. Ya solo nos falta un tema, ¿verdad? Y hoy vamos a compartir algo muy especial, muy importante. Creo que, como hemos estado hablando, ¿verdad? Todo el hilo del curso nos ha llevado a profundizar y a estar pues más atentas a cosas que no se deben tomar a la ligera, cosas que debemos aprender a, a, a tomarlas de una forma, pues estudiando, escudriñando la palabra. Así que me siento muy contenta, ¿verdad? Que tengamos ya 5 semanas. Sé que hace 8 días no estuvimos, pero ya felicito a todas las que han estado fieles. Su permanencia voluntaria siempre es muy especial. Así que me da mucho gusto, ¿verdad? Que estemos acá. Vamos a empezar con una pequeña oración antes de poner la presentación. Entonces, acompáñeme a orar. Querido Padre, Dios bondadoso y misericordioso, te damos muchas gracias, Dios bendito, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidas. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor, que en diferentes puntos, en diferentes lugares, eh, bajo diferentes situaciones, Señor, hoy estamos aquí reunidas para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, ayúdanos a aprovechar al máximo todo lo que se tenga planeado, Señor, y gracias por habernos escogido, por darnos un propósito, por ayudarnos a que nuestras vidas, Señor, hayan cambiado de rumbo, hayan girado y saber que lo has hecho, Señor, con tus propósitos, con tu palabra que sigue siendo quien nos moldea, sigue siendo nuestra inspiración y nuestra guía, Señor, para avanzar. Bendice, por favor, utilízame, que no sean mis palabras, sino que sea una portadora de ese mensaje que quieres que llegue a cada una de las que estamos aquí reunidas. Gracias por tu amor, te lo oramos y agradecemos todo en Jesús. Amén. Bueno, déjeme compartir entonces la presentación y vamos a empezar. Se ve bien ahí, ¿verdad? Ok. Sí. Gracias. Me gusta empezar siempre con palabras, ¿verdad? De personas estudiosas, palabras que también frases que nos ayudan y que nos dejan un mensaje. Hoy dice, quien no añade nada a sus conocimientos, los disminuye. Cuanto mayor es el conocimiento de un hombre, mayor ha de ser su fe. Y cuanto más se acerca a Dios, más clara es su visión de Dios. William Cowper. Y me encantó, ¿verdad? Como les digo, nos ayuda a ver que lo que estamos haciendo también nos ayuda a tener una mejor visión, una clara visión de lo que Dios quiere y de lo que Dios ya ha dejado en su palabra para todas nosotras. Así que este tiempo que estás invirtiendo es muy valioso. El tema de hoy se trata sobre alineadas a los propósitos de Dios. Y la escritura base que tenemos está en Tito 2, del 3 al 5. Y como ya mencioné, esta es la quinta clase. Entonces, vamos a ir primero, para no perder la costumbre, ¿verdad? A hacer un pequeño repaso rapidito, un resumen de las 4 clases anteriores. Te recordarás cómo empezamos hablando sobre el diseño planeado por Dios, que nosotras somos parte de la creación, pero somos creadas a imagen y semejanza de Dios. Eso es algo maravilloso, eso es algo especial. Y también como mujeres, también somos creadas para ser ayuda idónea, complemento del hombre, ¿verdad? Eso es muy poderoso y por ser tan fuerte, tan animante, tan especial, tenemos a alguien, ¿verdad? Que va en contra de eso,
desde el inicio. Y él se rebeló contra Dios y buscó la manera de cómo atacar, de cómo destruir ese diseño, y lo sigue haciendo porque él es súper constante, ¿verdad? Entonces, el diablo, ¿verdad? Satanás busca la manera de cómo destruir ese propósito, ese plan diseñado por Dios. Y gracias a Cristo, a Jesús, Él es quien nos ayuda y también está en el plan de Dios para restaurar ese orden. En la segunda clase hablamos de no olvidar ese modus operandi de él, de verdad, como un mentiroso, un usurpador, pero también ahí nos enfocamos mucho en levantar cómo como mujeres necesitamos saber nuestro papel, entender nuestro rol, y de esa manera vamos a potenciar más ese diseño que traemos por Dios. En cualquier relación, ¿verdad?, que tengamos, yo creo que eso siempre va a ser lo especial. En la tercera clase hablamos de, bueno, ya profundizamos en algunas escrituras, en Corintios, y profundizamos y llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que tenemos que entender la audiencia del pasaje. También es necesario permitir que el pasaje explique la estructura, las características a abordar, y también que lo que estemos leyendo, que la comprensión, ¿verdad?, siempre debe ser congruente y sin contradicciones. Y como ahí puse, ¿verdad?, nosotras como exegetas, o sea, alguien que profundiza, no solo la lee así literalmente, sino va más allá. Hace 15 días estuvimos hablando sobre este proceso, ¿verdad? Es un recorrido de interpretación. Es muy esencial, hay otras maneras de verlo, pero aquí te lo puse para que recordemos, ¿verdad?, lo importante de ver hacia quién está dirigida la carta, qué contexto histórico, qué contexto tiene lo que estamos leyendo, recordar el pueblo, a quien es la primera audiencia, luego estar conscientes que hay muchas cosas importantes, elementos importantes, el idioma, la cultura, el tiempo. Vimos que también hay principios, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta. Y como cuarto punto, aquí está la pregunta: ¿cómo deberíamos aplicar en nuestros días el principio teológico a nuestras vidas? Entonces, para que no se nos olvide, y concluimos que todas algunas lo escribieron, otras lo dijeron, que la esencia de una mujer de fe es aquella que escudriña, que profundiza para practicar las escrituras en cada área de su vida y glorificar a Dios. Hablamos también de que no se trata solo de acciones, ¿verdad? La esencia no es activarme, sino es profundizar más en la palabra. Y hoy, pensando en alineadas, encontré una pequeña definición, que alineadas es un proceso de mantenimiento, y me gustó, porque todas tenemos diferentes procesos, pero el mantenimiento es necesario para todas. Propósito, dice del diccionario, que es determinación firme en hacer algo. Ese es un propósito, esa es la definición en general de la palabra propósito. Y de eso se trata la clase, que con lo que hoy vamos a hablar, con lo que hoy vamos a profundizar, tú puedas ver que todo esto es un proceso. No importa el tiempo que tengamos en la fe, estamos en ese proceso. Todas necesitamos mantenimiento, todas necesitamos reforzar, refrescarnos. Ese propósito debe mantenerse firme en hacer algo. Y dice aquí en algunos comentarios: una vida alineada a los propósitos de Dios es vivir un proceso estructurado, pero firme, basado en las escrituras. Y algo que yo sé que tú estás consciente, que Dios nos ha creado con un propósito. Y ese propósito da sentido a nuestra vida. Y vivir dentro de ese propósito, dentro de ese designio, es como tener un mapa. Y para no perdernos, para mantener la dirección correcta y saber que estamos en el camino correcto. Y algo también que quería aportar, que el propósito tiene que ver con la actitud de desarrollar nuestros talentos para ponerlos al servicio de otros. Leía por ahí
que mientras más talento podemos tener, pero si no lo canalizamos de una manera correcta, si no lo enfocamos para ayudar a otros, realmente va a ser algo, un talento vano. Entonces, si lo queremos potencializar, necesitamos ponerlo al servicio de otros. Y antes de ir a la escritura, adivinen qué, pues vamos a ir a ver un video pequeño que nos va a hablar de la ciudad a donde Pablo le estaba dando ese consejo a Tito, de cómo le estaba dando ciertas direcciones, de cómo él quería que Tito pusiera atención, que Tito pudiera aprender, que pudiera enseñar a una rama de la congregación. Entonces vamos a ver el siguiente video para que entremos en el contexto histórico, para que veas qué era, dónde estaba, qué pasaba en Creta, que es ahí donde Tito, ¿verdad?, recibe las instrucciones. Entonces, lo voy a compartir. El significado bíblico de cretense es persona pertenecientes a las islas de Creta. Está ubicada en el mar Mediterráneo. Fue un lugar estratégico a nivel comercial. Se cree que fue poblada por los filisteos. Luego se trasladaron a la costa de Canaán. A este sitio también se le conoció como isla de Captor. Períodos de la cultura cretense. La civilización cretense es una de las más arcaicas de la humanidad. Se estableció desde el 3000 a.C. Se dividió en varias etapas. Minoico antiguo, también llamado prepalacios, se caracterizó por manejar la alfarería y la metalurgia a partir de tornos. Primeros palacios. Se identificó por la introducción de la escritura y la construcción de grandes edificaciones. Segundos palacios. Esta etapa empezó a partir del 1700 a.C. Estas nuevas obras se edificaron porque varios sismos destruyeron los primeros. En los períodos posteriores muchos cretenses emigraron. Los cretenses se identificaron por tener una cultura muy industriosa. Desarrollaron adornos de oro, cobre y bronce. Construyeron palacios lujosos con muchas habitaciones y patios. Las paredes estaban cubiertas con diseños de paisajes y figuras humanas. Como ejemplo está el Palacio de Knossos, ubicado hacia el sur de la isla. La edificación tenía innumerables columnas y escaleras. Fue un centro administrativo y religioso. Este palacio contaba con almacenes para granos. Además, albergaba talleres de escultura y arte. Hacían vasijas de cerámica. Las adornaban con pinturas sobre animales marinos. Para estos utilizaban colores brillantes como el amarillo, el rojo y el naranja. No faltaban los jarrones con relieves geométricos, rosados y blancos. También hacían dibujos relacionados con la vida cotidiana. Esto permitió conocer más de la cultura cretense. Al principio, su escritura era parecida a los jeroglíficos. Creta y su significado bíblico. El significado bíblico de Creta es isla ubicada en el mar Mediterráneo oriental. En ella se desarrolló la cultura de la edad del bronce y cobre. Fue anterior a la civilización griega. Tuvo lugar entre el año 2000 a.C. al 1500 a.C. También se le conoció como cultura egea o minoica. Algunos arqueólogos dicen que esta isla es Captor. Una leyenda cuenta que el rey Minos construyó el palacio de Knossos. Desde allí dominó toda la isla. Él era el rey sumo sacerdote. El edificio sirvió como centro religioso y comercial. Este gobernante realizó diversas incursiones militares, conquistó varios territorios. Se sabe que a la isla de Atenas se le pagaba tributo. Los cretenses eran de religión politeísta. En la mitología se dice que Minos pidió un deseo a Poseidón, que hiciera salir un toro del mar. Le prometió sacrificárselo como ofrenda. Él le concedió lo que quería, pero el rey no quiso matar al animal. Su esposa se enamoró del toro y tuvo relaciones con él. Concibió un ser llamado Minotauro. Era una parte toro y la otra mitad hombre. Minos se puso furioso y construyó un laberinto donde lo encerró. Todos los años le sacrificaban 14 jóvenes procedentes de Atenas. Luego el joven Teseo mató al Minotauro. Adriana lo ayudó a salir del laberinto. Ella era la hija del rey y Persefone. Cultura de Creta.
El comercio de Creta con otros países era muy extenso. Incluían jarrones de cerámica y ánforas, también joyas con piedras preciosas, textiles atractivos y coloridos. La grafía de los cretenses se parecía a la egipcia, en forma de jeroglífico. Luego se desarrolló una escritura lineal. En la actualidad todavía no se ha decodificado. La principal ciudad de la isla fue Knossos. El palacio que se edificó dominaba todo el territorio. Este tenía miles de habitaciones. Era parte de un centro cultural que poseía talleres de escultura y pintura. Las paredes del palacio estaban pintadas con diseños de animales marinos y figuras humanas. Incluyeron representaciones de la vida cotidiana de la isla. Las personas distinguidas vivían en los perímetros del palacio. El islote no tenía muralla a su alrededor, sin embargo poseía defensas naturales que se ayudaban a alejar a personas hostiles. Religión y datos bíblicos de los cretenses. Eran politeístas, adoraron a diferentes deidades, la mayoría relacionados con la naturaleza. La más venerada era la diosa madre, era la divinidad de la agricultura y la fertilidad. También honraron al toro, en especial al minotauro, un ser mitológico, medio humano y mitad bovino. En el libro bíblico de Hechos se menciona a algunos cretenses. Estos recibieron Espíritu Santo, el Pentecostés del año 33 después de Cristo. Ellos se llevaron consigo el cristianismo. El apóstol Pablo pasó por Creta cuando era prisionero, en el año 53 después de Cristo. Iba para Roma a recibir juicio. 2 años después lo liberaron. Regresó para compartir sus actividades cristianas con los hermanos. Allá dejó a Tito para que corrigiera las cosas defectuosas y nombrara ancianos en cada ciudad. Ok. Deja de compartir aquí. ¿Qué piensan de lo de lo que escuchamos de Creta? Ya vamos a leer la escritura. En las clases anteriores también estuvimos viendo otros videos y como vimos, nos ayuda a entender mejor lo que vamos a leer, ¿cierto? Entonces, no sé si alguna quiere hacer algún comentario. Sí, yo, Betty. Buenas noches a todas. Buenas noches. Bueno, la verdad muy interesante, porque sí te amplía mucho el por qué Pablo se va a dirigir como lo va a hacer a Tito, ¿verdad? Que es una ciudad definitivamente lejana de Dios, del conocimiento de Dios y mucho menos de la práctica, ¿verdad? De Dios, llena del materialismo, dioses, adorando lo que no es adecuado, pero también una ciudad próspera se me hace, ¿verdad? Como una ciudad pues si hay comercio es porque es una ciudad donde hay dinero, ¿verdad? Así es, sí. Pero, sí, es cierto, eso es lo que aprendimos y hay muchos videos, ¿verdad? Yo veo como, de verdad, como 10 videos y busco el que condensa todo porque sé que tenemos un tiempo fijo, ¿verdad? Pero ustedes pueden encontrar otros videos y hay inclusive, ¿verdad? Como el diseño impresionante de todos las edificaciones que hacían, también hay mucho que aprender, pero bueno, eso lo que vimos nos ayuda a entender y ver más sobre esta isla, esta ciudad, y también vamos a ir a la Biblia, a Hechos 27, antes de ir a Tito, vamos a ir a Hechos 27, versículo 7, que dice así. Este fue el viaje, como vimos ahí al final, ¿verdad? Pablo yendo a Roma, pasa o sea, pasa por Creta, y aquí en el 7 dice, estoy en Hechos 27, dice, durante muchos días la navegación fue lenta, y a duras penas llegamos frente a Nido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Ahí lo vemos. En el versículo 12, siempre del capítulo 27, dice, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fénice, puerto de Creta, que da al sureste y al noroeste
y pasar allí el invierno. El versículo 13 también dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que llevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Y en el versículo 21, siempre estoy en el capítulo 27 de Hechos, dice, llevamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Y también en Hechos 2, pueden acompañarme. En Hechos 2:11, dice, judíos y prosélitos cretenses y árabes, todos por igual oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, sin llegar todavía a Tito, aquí podemos ver cómo, ¿verdad? Esta isla estaba situada en el mar Mediterráneo, al sur de Grecia, Asia Menor, y se cree que en la conversión del día de Pentecostés también habían personas de la isla de Creta. Entonces, luego, bueno, como también se mencionó ahí, y como les digo, hay más videos que nos ayudan a entender más la historia. Creta cayó en manos de Roma, ¿verdad? Y fue convertida como una provincia romana más o menos 71 años antes de Cristo. Y allí, ¿verdad? Al ya estar con los dominios romanos, ¿verdad? Entonces ya se involucraron y ya se visualizaban ciertas mezclas, ¿verdad? De cultura. También Creta tenía por así decirlo, una reputación, ¿verdad? De que su gente era autoindulgente, que era salvaje, que eran inmorales, ¿verdad? Y no era, los maestros, ¿verdad? Estaban también, los maestros judíos, ¿verdad? También estaban influenciados por la cultura pagana de esa isla. Y lo que Pablo parece, ¿verdad? Que él hace, ahorita vamos a ir a leer en Tito, es que se aleje de las normas culturales de los cretenses, ¿verdad? Y Pablo, otra vez, como lo hemos dicho, no solo fundó, no pasaba desapercibido, sino él buscaba erradicar los errores doctrinales que pudieran estarse infiltrando dentro de la iglesia. Siempre fue el corazón de Pablo, cuidar esas partes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir entonces a leer Tito, y si alguien quiere ayudar a leer también, bienvenida, ¿verdad? Tito 2, del 3 al 5. Tito, ¿ya lo tienen? Sí, Betty, te la leo. Sí, gracias, Rita. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Hasta el 5, ¿verdad? Digo, Rita, te estoy diciendo. Rita, es Tito 2. Ay, perdón, estoy equivocada. Timoteo estoy. Tito 2 del 3 al 5, ¿verdad? Sí. De manera similar enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos,
a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Ok. Ok. Entonces, como les digo, aquí vemos cómo Pablo, ¿verdad? El interés de él es que Tito, ¿verdad? Pueda cuidar la sana doctrina, que pueda cuidar que las cosas fuera de la iglesia, ¿verdad? No se infiltren dentro de la iglesia. Y vamos a ver ese contexto. Fíjate, la carta de Tito presume claramente, ¿verdad? Es una iglesia misión en el que hay, y lo vemos cuando tú lees Tito 1, ahí te das cuenta que Pablo le está diciendo, ¿verdad? Cómo se pueden infiltrar, ¿verdad? Falsos maestros, ¿verdad? Oponentes a la sana doctrina. También en Tito 1:14 dice, no hagan caso de leyendas judías o mitos judíos. En Tito 3:9 dice, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Las disputas ligadas a la falsa enseñanza, ¿verdad? Como vemos aquí, las denominan como batalla sobre la ley, y una perturbación similar ligada a Tito 1:10, que habla sobre que hay muchos reverdes, charlatanes, engañadores, especialmente partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Entonces, como dicen por ahí, cualquier cosa parecida no es casualidad. Hoy en día tenemos también las mismas luchas. Entonces, aquí, de hecho, hay estudiosos que dicen que tenemos que no solo leer el versículo 3 al 5, sino lograr ver todo antes y después. Entonces, cuando uno lee antes y después, se da cuenta que Pablo no solo se está enfocando en las mujeres, que a veces podemos creer eso, ay, ¿por qué en contra de nosotras? O sea, ¿por qué no nos dejan en paz? No, no, no. Si te fijas en el 2, dice, a los ancianos enséñales a que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. O sea, primero se enfoca en los ancianos, ¿verdad? Y luego en las ancianas. Luego, después del 5, o sea, el 6, habla sobre los jóvenes. Abajo en el 9 habla sobre los esclavos. Entonces, te das cuenta también, estudiosos dicen que este era el código, ¿verdad? El código del comportamiento que Pablo quería ver, que se mantuviera, que perseverara dentro de la iglesia. Y si tú te das cuenta, este esquema que habla sobre los ancianos, luego las ancianas, luego los jóvenes, luego los esclavos, o sea, se me hace como en Efesios 6, que todo desde Efesios 5:21 hasta Efesios 6, en gran parte antes del 10, ahí está hablando también de de cómo debe ser el comportamiento, cómo debe ser que estemos sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo en Efesios 5:21, y después empieza dando una pequeña, digámoslo así, un esquema de ese comportamiento, de ese código de conducta que debían tener. Entonces, algo que también tenemos que ver es que ese es el deseo, ¿verdad? Que Pablo le dice, que se asegure que de las mujeres mayores que tengan un comportamiento digno de respeto, que reflejen la santidad,
que no sean falsas acusadoras ni se den al mucho vino. En el versículo 4 y 5, ¿verdad? Enfatiza eso mismo y específicamente que las mujeres casadas sean las que instruyen a las jóvenes a practicar ese comportamiento. Aquí hay tres áreas o tres partes, ¿verdad? Que Pablo está diciendo: apreciar a sus maridos e hijos, a ser autocontroladas y puras, y ser buenas amas de casa y estar sujetas a sus propios maridos. También, como les decía al principio, Pablo tiene esa preocupación. ¿Para qué? Para que ese mal comportamiento no trajera vergüenza a la iglesia, porque estaban actuando de una forma culturalmente inapropiada. La convicción de Pablo es que esto frenaba el crecimiento, esto frenaba, era impropio para la iglesia y no era algo que se aprobaba. Entonces, qué increíble corazón de Pablo, ¿verdad? Realmente es admirable que él no solo hacía una parte, sino complementaba lo que hacía, y es algo que nosotras debemos de cuidar también. También aquí en estos versículos hay una palabra, ¿verdad? Que se traduce en griego upatasomenas, ¿verdad? Es un participio de la voz media que implica una sumisión voluntaria para su propio beneficio. Las mujeres mayores debían, ¿verdad?, enseñar a las jóvenes estas cosas para que la palabra de Dios no se difamaba. No sea difamada, perdón. También ahí notamos, ¿verdad?, que se requiere ese ejemplo para que ellas, las mujeres mayores, sean la base, digámoslo así, para las jóvenes. Y eso mismo, esta convicción, lo vemos también que se lo pedía a Timoteo en 3:16. Entonces, ese ser dignas de respeto era algo, digamos, era un estándar alto, pero que Pablo estaba buscando que Tito tuviera ese cuidado. Si se dan cuenta también, el propósito es que sean unas enseñando a las otras. Y según dicen, Pablo fue muy específico para que no fuera Tito quien enseñara a las jóvenes, sino que fueran las adultas enseñándole a las mujeres jóvenes. También, esto es algo, ¿verdad?, que es interesante, porque a veces uno puede creer, bueno, pero esa cultura de antes no está hoy en nuestras iglesias, ¿verdad? Uno puede pensar eso y uno puede traer ciertas preguntas, pero lo que encontré, ¿verdad?, no está claro si la característica deseable de una mujer joven de someterse a su marido está ligada a la cultura de Creta del primer siglo o trasciende esa cultura y sigue aplicándose hoy en día. La resolución de esta cuestión requiere una consideración más amplia de lo que las escrituras enseñan sobre los papeles de la mujer y el hombre dentro del pacto matrimonial y las obligaciones de los cónyuges entre sí dentro de ese pacto. Entonces, como vimos en los otros versículos que hay comentaristas que no se atreven, ¿verdad? Son escrituras muy controversiales, no se atreven a dar una línea directamente o una definición o así se tiene que hacer. No, nadie lo dice. Se estudia el contexto, se profundiza, pero no se puede tomar literal. Y yo lo que veo es que Pablo está buscando cuidar la sana enseñanza, ser ese velador, y está delegando en Tito, ¿verdad? Como lo dice al principio, en el capítulo 1, Tito fue para Pablo una persona, un verdadero hijo en la fe. Dice que compartían el mismo trabajo y el mismo interés. Entonces, vamos a continuar.
Consolación. Entonces, ¿qué podemos ver qué podemos reflexionar de esta parte, verdad? Que las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes con un enfoque en la formación espiritual de las mujeres jóvenes, ¿verdad? Que las mujeres comparten su experiencia de espiritualidad en el ministerio de la enseñanza. Las mujeres con experiencia como esposas deben instruir a otras sobre el matrimonio. También las mujeres con experiencia como madres deben instruir a otras sobre la crianza de los hijos. Las mujeres deben enseñar a otras cómo superar el pecado y mantenerse puras. Las mujeres deben enseñar a otras mujeres cómo llegar a ser autocontroladas. Y las mujeres cristianas deben vivir vidas virtuosas y evitar deshonrar a la iglesia. Entonces, ya viendo todo, ¿verdad? Uno, sinceramente, yo digo, wow, que tenemos que cuidar, tener ese corazón de Pablo y también cuidar nosotras, ¿verdad? Es un estándar alto de mantenernos puras, de estar siendo un buen ejemplo para otras mujeres jóvenes que también necesitan de nuestra ayuda. Y a ver, voy a aquí. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Cómo sientes ese corazón de Pablo? Y veo también, ¿verdad? El corazón de Tito, porque le están atribuyendo, le están pidiendo. Es un gran desafío también para Tito, mantenerse él bien para poder llevar a cabo la encomienda o las direcciones o las instrucciones que Pablo le está dando. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, Evelyn. Veo un especial cuidado, ¿verdad? En la visión de cuidar el evangelio, ¿verdad? O sea, cuidar que ese buen ejemplo, que esa buena conducta y todo eso no sea solo por obras o por mostrarse bien ante la sociedad o cosas así, ¿verdad? Sino que era por esa reverencia, ¿verdad? Al evangelio, por guardarlo, porque se puede enseñar, ¿verdad? Porque se está evangelizando, pero también se tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Y cuando vemos las situaciones que estaban pasando, uno dice, wow, también las estamos pasando hoy en día, pero también debemos de ver, así como le estaban dando ese seguimiento y se quería cuidar es esa esencia, nosotros también debemos de adoptar u orar por esas cosas para que también nosotras seamos esas serían, no sé, guardianas, perdón, como guardianas del guardianas, pues sí, en cierta manera sí, ¿verdad? de cuidar. De cuidarnos nosotros para ayudar también a otras a cuidar. Y yo creo que de esa manera, como Pablo lo decía, para que no en el versículo, para que no se hable mal de la palabra de Dios. O sea, no se trataba de Tito, no era nada en contra de las mujeres, no era nada en contra de las ancianas, no era nada en contra de la sumisión, no, siempre era para que no se hable mal de la palabra de Dios. O sea, no se trata de nosotras. Si te das cuenta cómo el ampliar todo, uno ya se ubica mejor y dice, no se trata de mí, no es nada contra el sexo femenino, es que es para preservar, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Y eso es increíble porque eso no va a caducar, eso está aquí al final de Tito 2:5
y lo leyeron nuestros antepasados y lo van a seguir leyendo otras generaciones, ¿verdad? Entonces, qué especial. Es un desafío, pero es una tarea que todas deberíamos de tomar en nuestro corazón, ¿verdad? Adelante, Carmen. Sí, buenas noches a todas. Sí, Betty, algo que veo ahí también es ver la enorme responsabilidad también que se está dando hacia el papel de la mujer dentro de la iglesia, porque Pablo instruye a Tito, pero no le dice que él vaya, lo que tú decías hace un rato, que él vaya y lo haga, sino que instruye a mujeres más grandes en edad, en experiencia, no solo como madres, sino como esposas y en todo el desarrollo de lo que es el papel de la mujer para que ellas vayan y transmitan eso y lo que tú decías ahorita, para al final, para que no se difame la palabra de Dios o el cristianismo como tal, ¿verdad? Porque al final lo vemos hoy en día. Cuando se habla de que una creyente se está comportando mal, no dicen María, no dicen Juan, no, Juana, no dicen Marta, dicen los cristianos. Las cristianas son así. Las cristianas hacen esto. Las cristianas dicen una cosa y terminan haciendo otra. O por ejemplo, dicen, bueno, la iglesia o las cristianas dicen que hay que cuidar la vestimenta, pero después dicen, bueno, pero las cristianas no lo cuidan, o las chicas cristianas no, las mamás no las orientan de esta o de aquella forma. Entonces es como al final de esa forma es difamado, ¿verdad? El evangelio como tal. Entonces, me encanta esa escritura y cómo la estás manejando, porque nos hace despertar, al menos es lo que me pasa a mí cuando la leo, ahorita que la estoy leyendo, es despertar la responsabilidad que el día de hoy yo tengo como ya mujer grande, pues no soy tan adulta, ¿verdad? Tan señora, pero a mis 40 años yo pienso, o sea, cuántas experiencias yo he vivido como cristiana también todos estos años que pueden ser de beneficio a las jóvenes del día de hoy para su crecimiento espiritual, para que realmente reflejen a un Cristo verdadero, ¿verdad? No por lo que yo les diga, pero sí por lo que pueda orientarlo, ¿verdad? Y llevarlas a la palabra. Entonces, esto me deja mucho reflexionando, Betty, en la responsabilidad que, al igual que en aquel tiempo las mujeres tenían, hoy yo tengo de poder, lo que decía la última referencia que decías, los dones que Dios me ha dado, poder ponerlos al servicio, ¿verdad? Y en este caso para el Ministerio de Mujeres. Entonces me deja muy reflexiva en eso y comprendiendo la enorme responsabilidad que tenemos. Suele pasar algo que creo que en todas las iglesias se da. A veces hay mucho como crítica. Por ejemplo, muchas veces las personas, las mujeres adultas criticamos a las jóvenes o a las hijas de las creyentes, pero es bien fácil señalar, pero es un trabajo aparte venir a involucrarme, venir y enseñar, venir y con amor, ¿verdad? Con la palabra, orientarlas de una manera diferente. Entonces, a eso voy, ¿verdad? Al enorme trabajo al que estamos siendo llamadas también a realizar al final para el beneficio de nuestras iglesias, ¿verdad? Y que se exalte el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, me deja muy reflexiva eso. Muchas gracias, Betty. Sí, gracias, Carmen. Muy buen punto. Y si se dan cuenta, en ningún momento aquí está hablando de que nosotros nos hacen a un lado, como algunos otros comentarios o otras ideas nos quieren transmitir, que ya lo habíamos hablado también, que la Biblia no es machista, ¿verdad? No nos hace a un lado. Al contrario, aquí ves, como decía Carmen, ¿verdad? Timoteo está recibiendo la instrucción para que él vea cómo las mujeres adultas, ¿verdad? Sean las que lleven transmitan, ¿verdad? Sea una cadena, transmitan. No le está diciendo a Tito que él lo haga. Entonces hay una responsabilidad en nosotras. Y yo creo que hay bastante trabajo en esa área. Pero cuando nosotros entendemos, ese es mi papel, eso es lo que Dios, parte de lo que Dios ha diseñado, y no inmiscuirme en otros roles y no estar criticando lo que otros grupos no están haciendo, sino ya tenemos bastante, empezando por nosotras ser para poder hacer después, ¿verdad? Que no podemos hacer si no somos. Eso es algo bien importante. Y también
el otro martes vamos a hablar de las características de un ministerio saludable. Entonces, entendemos que el ministerio se compone por muchas. Entonces, el ministerio va a estar saludable cuando es la suma de todas las saludables que están dentro del ministerio. Entonces, de eso vamos a hablar. Mencionó Carmen Abro sobre la vestimenta. Por supuesto que es muy importante. ¿Por qué? Para que no se hable mal de la palabra de Dios, siempre. Y no es nada en contra de nadie. No estamos en contra de marcas de ropa ni nada, sino es que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces, y también quiero mostrarles, ¿verdad? Las últimas diapositivas. Tengo una buena noticia. Para la otra semana no hay tarea. Pero les quiero enseñar la última tarea. Entonces, okay, esta es la otra semana, o sea, hoy no hay tarea, esta semana no hay tarea, pero vean la última semana, y esto está para el 31 de octubre, para que no se estresen, para que no se ahí ofusquen, no se acaloren, ¿verdad? Tenemos tiempo suficiente, pero esto es importante. Como les mencioné hace unas semanas, aquí vamos a hacer un sofá, un tiempo de sofá. ¿Qué quiere decir sofá? Bueno, todas pertenecemos a una charla bíblica, todas estamos en un ministerio de mujeres, en diferentes, algunas pueden estar con las Noemís, otras pueden estar con los jóvenes universitarios, con las casadas, las solteras. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer un cuadro, ¿verdad? Aquí está sofá, donde puedas expresar qué cosas ves. Perdón, ahí me faltó la tilde en el cuadro, ¿verdad? ¿Qué áreas sólidas ves en tu charla? Si lo vas a hacer de tu charla, está bien, de tu charla. Si lo vas a hacer del sector, si lo vas a hacer de la iglesia, yo dejo a discreción que cada una decida en qué nivel lo quieren hacer. ¿Qué áreas sólidas ves? ¿Qué oportunidades ves? ¿Qué áreas flojas o decaídas ves? Pero también, ¿qué acciones vas a tomar? Todo te va a ayudar, ¿verdad? Las acciones ayudan si yo estoy consciente de qué áreas flojas veo, qué áreas sólidas veo, todo ayuda para la acción que vas a tomar. Entonces, y también, para final, vamos a preparar un documentito, un documento de compromiso. ¿Qué va a incluir este documento? Una presentación personal, ¿verdad? Una breve bibliografía espiritual tuya, y esta bibliografía a veces no es un testimonio, ¿verdad? Sino, aquí yo te puse unas preguntas que te van a ayudar a tomar en cuenta cuando estés haciendo tu bibliografía, ¿verdad? ¿Cuándo fue si tú recuerdas el primer recuerdo de Dios desde niña o en tu juventud, o lo último, ¿verdad? ¿Cuándo has sentido físicamente la presencia de Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba, no sé, en una situación difícil, en el hospital, no sé, si te acuerdas de eso? Eso es parte, eso ayuda a hacer una bibliografía. ¿Cuáles o cuándo son las intervenciones? Tú te acuerdas de las intervenciones de Dios en tu vida. ¿Dónde están mis lugares favoritos para estar con Dios? Todo eso es impresionante. De hecho, te cuento, yo estoy haciendo la mía, y eso nos hace estar más conscientes de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. No, a veces nosotras creemos, sí, yo tengo 5 años, 20 años, 30 años, en la fe, ¿no? Pero Dios no ha trabajado solo en ese tiempo, ha trabajado en muchos momentos más, en mucho tiempo atrás. Y el hacer esta parte te abre los ojos de ver dónde Dios, cómo Dios ha estado contigo, y si te tiene hasta acá es porque Él sigue con esa llama viva
de mantener en ti un propósito para que tu vida, como decía en las primeras diapositivas, tú te sientas que ese propósito te guía, ese propósito te mantiene, es ese mapa que te asegura que estás en ese camino correcto. Y al final, ¿verdad? Que puedas hacer ese compromiso, la mujer que quiero ser. Entonces, esto yo se los voy a, esto va a estar en la presentación, estas dos, ¿verdad? Tanto el cuadro del sofá como esa parte de hacer un documento de compromiso y el deseo, como se los he mencionado varias veces, es pues que disfrutemos este caminar que tenemos con Dios, que nos sintamos más comprometidas, por supuesto, y que nos enraicemos más en esa palabra. No es solo lectura, sino aquí se trata de memorizar, aquí se trata de que hagas más para que las cosas de Dios sean ese tu código, ese código de conducta, como lo mencioné, ¿verdad? Que lo han estudiado, lo han puesto así algunos estudiosos, y nosotras también tengamos esa manera práctica, ¿no? Fácil, práctica, para agradar a Dios. Así que esto sería, hermanas, lo que hoy vamos a ver.